Podrá no ser la mejor película de Marvel Studios, pero es un muy digno arranque de la fase 6 del UCM. Amigos, amigas, Marvelitas, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, gracias por estar aquí. Es momento de hablar con spoilers de la nueva película del universo cinematográfico Marvel, la número 37 y el arranque, el inicio de la sexta fase. Los 4 fantásticos primeros pasos, Fantastic Four First Steps, dirigida por Matt Shakman, quien ya se encargó de WandaVision, de esta serie de Disney Plus que es muy querida, muy alabada por gran parte del público y que es protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Evan McGrath y Joseph Quinn. Esta cinta de 1 hora y 55 minutos nos cuenta la historia de cómo Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm se convierten en los 4 fantásticos, el grupo superheroico que protege a la Tierra 828. Sí, señor, este grupo no pertenece al universo cinematográfico tradicional, la Tierra 616 o la 1999999, como quieran ustedes llamarla, que hemos visto desde Iron Man, lo que significa que sí, está en otro universo. Esta película ya por fin pertenece al dominio de Marvel Studios. Hay que recordar que la 20th Century Fox hace algunos ayeres tenía los derechos de los 4 Fantásticos y de los X-Men. Y ahora que 20th Century Fox se convirtió en 20th Century Studios bajo el mando de Disney y que Disney también tiene a Marvel, ahora los personajes se pueden utilizar sin ningún tipo de problema. Esta cinta tiene a estos 4 personajes en una especie de realidad retrofuturista con toques de los 60, pero con cosas mucho más modernas que visualmente nos recuerdan muchísimo al estilo que Matt Shakman nos había introducido en WandaVision. Y honestamente, como lo dije en mi reseña sin spoilers y en las primeras impresiones, qué bueno que tenemos a este director al mando de la película de la primera familia de Marvel. Y ahora que ha llegado a los cines a nivel mundial, es momento de soltar spoilers de este producto que es bastante corto, hay que decirlo, 1 hora 55 minutos. Si le damos clic a pausa en el momento en el que arrancan los créditos, es a la hora 40, hora 45, si contamos también las 2 postcréditos que tiene la película. Este viaje arranca en la Tierra 828, como bien dije, y le pusieron ese nombre también más que nada por la referencia a Jack Kirby, uno de los dibujantes más famosos de Marvel, que nació el 28 de agosto, el 28 del mes 8, así que nada más invirtieron eso para hacer el número de la Tierra correspondiente a esta versión de los 4 Fantásticos. Hay que recordar que estamos en la saga del multiverso y que esta versión de los 4F estará en la 5ª película de Los Vengadores, es decir, que en algún momento se romperá la brecha espacio-tiempo dimensional y viajarán a la Tierra 616, la que hemos visto desde el año 2008 con la primera Iron Man con Robert Downey Jr. Pero vamos a hablar particularmente ahora sí de la película. Si no han visto este producto que está en los cines actualmente, en el momento en el que se graba, edita y publica este video, les recomiendo que vayan porque la vamos a destripar en su totalidad. Ya tienen la reseña sin spoilers y las primeras impresiones por si no la han visto y quieren continuar viendo videos de este canal. Después de que regresen del cine, le dan clic a ese video en este mismo instante. Así que sobre aviso no hay engaño. 3, 2, 1, spoilers. Como bien dije, esta película se ambienta en una especie de época 1960, pero mucho más futurista, retro, pero obviamente con todo lo que tiene que ver con la vestimenta, la producción en cuanto al diseño de esa época. Y tenemos a
Reed Richards, Sue Storm, Ben Grimm y Johnny Storm como los Cuatro Fantásticos ya asentados en este universo. Así como la película de Superman en el universo DC, la reciente, la de James Gunn, no hay historia de origen aquí. En aquella película, el Hombre de Acero ya estaba volando Metrópolis y salvando a la gente durante 3 años. Aquí, los Cuatro Fantásticos cumplen su 4º aniversario como los protectores de la Tierra. No hay nadie más. No hay nadie más. Ni Vengadores, ni X-Men, ni los Nova Corps, nadie. Nada más los Cuatro Fantásticos. Y se han cumplido 4 años y llega un sujeto en la televisión a decirle a la gente lo importante que son los 4F, que los quieren mucho, que los admiran, después de lo que ocurrió en un viaje espacial en donde adquirieron habilidades sobrehumanas porque se expusieron a rayos cósmicos durante un vuelo espacial y esto les otorgó poderes a todos. A Reed Richards le otorgó la capacidad de volverse super ultra mega elástico, a Sue Storm la capacidad de ser invisible, a Ben Grimm le cambió la faceta totalmente para volverlo alto, rocoso y naranja, y a Johnny Storm, al hermano de Sue Storm, le transfirió las habilidades de convertirse en un chico de fuego que vuela. Así que tenemos a Mr. Fantastic, a la Mujer Invisible, a la Antorcha Humana y a la Mole o la Cosa o The Thing, como quieran ustedes llamarles. Y resulta que en determinado momento llega la noticia de que habrá un 5º miembro, porque desde el inicio de la película nos dan a entender de que Sue Storm está embarazada, está esperando un hijo y pues todo el mundo se pone súper feliz, la abrazan, la felicitan y anuncian al mundo de que habrá un 5º miembro en esta fantástica familia. Y este pequeño se va a llamar Franklin Richards, como bien conocemos de las historias, de los cómics y de algunas cosas que tienen que ver con las series de animación o algunas otras menciones a los Cuatro Fantásticos, incluso en las películas live action de hace 10, 20 años. La cosa es que durante este tiempo se planifica el cómo va a llegar el bebé, el cómo está pasando todo en la familia fantástica, conocemos todo su organigrama del día a día y en esto se enfoca el primer acto. No es algo que vaya a la acción directamente, pero tomando en cuenta de que es una película de 1 hora 40, 45 sin los créditos, el primer acto no dura mucho. Nos introducen a los 4F de la forma más sencilla posible, sin necesidad de conocer la historia de origen, tal cual. Nada más nos mencionan lo del viaje espacial, que llegaron del espacio a la Tierra ya total y absolutamente cambiados, y que han sido los protectores durante 4 años. Punto, se acabó. No necesitas nada más. Así que vemos el entorno cercano de la familia fantástica, como todos viven juntos, la personalidad de cada uno. Nos empezamos a encariñar con Johnny Storm, con Ben Grimm, a preocupar por la relación sentimental y futuros padres de Reed Richards y Sue Storm, el cómo están planificando la llegada del bebé, con lo que esto implica en la necesidad de los poderes y en los supercálculos que hace Reed, en todo lo que tiene que ver con que el hijo no nazca bien, que si va a tener o no poderes, si tiene poderes cuáles son. Todo ese aspecto lo manejan en el primer acto de la película. Vemos un diseño de producción bellísimo, que insisto, nos recuerda mucho al trabajo artístico y de construcción a mano de los sets de WandaVision, muy retro, muy de los años 60, muy de la vieja escuela, y honestamente se agradece mucho que le pongan ese ímpetu y ese cariño a la realización de una película de estas características, en lugar de nada más poner a los actores delante de una pantalla verde. Que ya llegaremos a ese punto, pero por lo menos en el primer acto sí se nota que hay sets prácticos, hay cosas tangibles y el público lo nota de inmediato. Pero ya empezando el segundo acto de la película, que a mí me parece el mejor de todos, tenemos la llegada de Silver Surfer, de este ente que llega volando en una especie de tabla de surf, que es de color plateado, pero aquí la tenemos como una mujer que es interpretada por Julia Garner, y bien conocemos quién es en el lore de los Cuatro Fantásticos, de que este personaje es Shala Bal, la que termina siendo una especie de heraldo de Galactus en todo lo que involucra al villano en cuestión.
Le dice a los Cuatro Fantásticos lo que vemos en el tráiler de que si son los protectores o no del mundo y de que Galactus ha seleccionado la Tierra para devorarla enteramente. Pero no nos decían el por qué hacía esto en el tráiler y obviamente no lo van a hacer para no arruinar la sorpresa. La cosa es que Galactus detecta o han detectado allá en las cercanías de este devorador de mundos de que el hijo futuro de Reed Richards y de Sue Storm tiene poderes inimaginables, inalcanzables y que necesitan al niño para poder controlarlo y todas esas cosas. Y que si entregan al niño a Galactus, la Tierra 828 será perdonada. Esto guía a los Cuatro Fantásticos hacia una especie de negociación con Galactus, mientras se han detectado anomalías que tienen que ver con la desaparición de planetas y este místico ser. La cosa es que todo esto parte desde el momento en el que la antorcha humana vuela para intentar detener a Silver Surfer, en unos efectos visuales muy buenos, por cierto, y vemos cómo esta le contesta en su propio idioma. Pero Johnny Storm, la antorcha humana, identifica un poco estas palabras con este tocadiscos que se repite y se repite y se repite. Lo mismo que se hacía en los años 60, 70, de poner el disco, poner la agujita y hacer que se reprodujera lo que estuviera en ese disco, música o lo que sea. Pero él ha ido recordando paulatinamente esas palabras porque le suenan a algo. Y ya al final de la película se terminan atando esos cabos. El caso es que necesitan planificar bien qué es lo que van a hacer como Cuarteto Fantástico, porque ya llevan 4 años enfrentando a todos los villanos habidos y por haber, y nunca se han enfrentado a una amenaza de esta manufactura. Y al tener un toro de semejante magnitud, hay que planear bien cómo torearlo, cómo vencerlo, o por lo menos, si no puedes ganarle directamente, por lo menos intentar negociar con él. A lo Dormammu vengo a negociar, se gesta un viaje hacia cierto lugar donde identifican que está Galactus, y aquí se gesta para mí lo que es el mejor momento de la película. La negociación con este místico ser y el cómo tardan muchísimo en regresar a la Tierra, porque tienen que escapar, porque Silver Surfer los persigue. Y es una persecución muy linda y muy interesante en cuanto a efectos visuales y en cuanto a dramatismo, porque en esa persecución entre que dan saltos temporales o viajas a la luz de años luz, o todo lo que tiene que ver con esta super ultra mega velocidad de los viajes espaciales que vemos en películas de ciencia ficción, en ese momento, en uno de estos pequeños tramos, nace Franklin Richards. Y en el momento de llegar a la Tierra, la gente pregunta cómo habrán vencido a Galactus, si funcionó o no funcionó. Todo esto se gesta después de un muy buen momento de estar agarrado al asiento y estar pensando en qué va a pasar, cómo lo van a lograr, porque hicieron muy bien en nada más poner en los trailers todo lo que es el primer acto de la película y un poquito del tercero cuando llega Galactus a la ciudad de Nueva York. Porque el segundo acto es sorpresivo, es muy agradable y se te pasa bastante rápido, porque es dinámico, porque es ágil, porque es versátil y tiene mucha emoción en todo lo que ocurre. Y ya cuando llegan a la Tierra, cuando ya nace el pequeño Franklin, cuando ya todo pasó aparentemente, de que dejaron a Silver Surfer atrás, a Shalaval, y Galactus no consiguió tener al niño en el momento en el que lo tenía enfrente, dijo, mira, vamos a hacer lo nuestro de la forma en la que nosotros sabemos hacerlo, a nuestra manera. Ya llegará el momento en el que ellos se rindan, en el que ellos cedan, pero si no ceden, nosotros actuaremos como sabemos hacerlo. Así que cuando los 4F llegan a la Tierra, la gente les pregunta cómo lo vencieron a este ser tan gigante e imponente que es Galactus, que en efectos visuales es una joya, es una maravilla el cómo pusieron a Galactus en todo lo que tiene que ver su presentación, su
su porte, el cómo impone, los ángulos de la cámara cuando lo enfocan. Sí, son efectos visuales, pero son muy buenas tomas las que eligen, en plano cercano, en plano general, para que entienda el público la dimensión de semejante villano que tenemos enfrente. Y luego también la banda sonora de Michael Giacchino, que es una verdadera joya. Lo dije en una publicación, creo que estamos ante la mejor banda sonora del MCU en muchísimos años. Y como no, si tenemos al genio de Michael Giacchino detrás de la partitura. Pero ya tirando para el tercer acto, Reed Richards decide planificar el uso de una especie de teletransportador que estaba funcionando al principio de la película, con todo lo que tenía que ver con lo del nacimiento de su hijo, de transportar un huevo de este lugar a este, pero nada más utilizando este artefacto de teletransportación en miniatura. Pero ¿qué tal si eso funciona en escala super ultra mega gigante? Y utilizan teletransportadores en varios lugares estratégicos de la Tierra, que si Chicago, que si Perú, que si México, que en todos los sitios del mundo conocidos hay un teletransportador. ¿Para qué? Para mover la Tierra a otro lugar, a otra galaxia, a otro espacio donde Galactus no la puede encontrar. Es decir, salvar a la Tierra, pero también salvar al niño y no lidiar con esta fuerza cósmica impenetrable. Todo funciona aparentemente con el apoyo del mundo, con el apoyo de todos, a sabiendas de lo que significan los Cuatro Fantásticos para el planeta, a sabiendas de que son los únicos protectores superheroicos con fuerza sobrehumana que protegen a la Tierra. Pero llega un punto en donde Silver Surfer echa a perder la fiesta, destruye la gran mayoría de estos teletransportadores, y como vemos en las noticias, el público apoya, el público pone de sí, y me parece interesante la recopilación de imágenes con cosas que pasaron en la vida real en los 60, pero obviamente con el efecto visual del teletransportador y de todo lo que tiene que ver con colocar un artefacto super ultra mega moderno, incluso para la época actual, en ese mundo tan retrofuturista. Y aquí es donde llega el tercer acto. De los tres me parece el más apresurado de todos y el que menos llega a impactar, pese a que lo que pasa es muy interesante. El primero se toma su tiempo para presentar el mundo, para presentar a los personajes, pese a que ya conocemos quiénes son los Cuatro Fantásticos, pero necesitamos ciertos minutos para encariñarnos con estas nuevas versiones, a sabiendas de que los tendremos en proyectos futuros. Y el segundo, todo lo que tiene que ver con el escape del mundo Galactus, me parece una maravilla. Pero acá en el tercero, la cosa es que con estos escudos ya hechos pedazos y con Silver Surfer volviendo a entrometerse, gracias a que es la protectora de Galactus, terminamos conociendo su pasado. Ella perteneció a un mundo que fue perdonado por Galactus gracias a que esta mujer se volvió su heraldo. Y termina ella escuchando las últimas palabras de chorrocientos mil mundos que fueron destruidos por Galactus, gracias a que Johnny Storm descifró todo lo que tenía que ver con el lenguaje del mundo natal de Shalaval, de esta Silver Surfer mujer. Porque le pregunta el significado de aquellas palabras que le dijo al principio. Y le dijo, muere con los tuyos. Pero él había identificado este idioma antes, y eso se termina viendo al final de la película, como esa parte de desarrollo del propio Johnny Storm, que sí es un personaje cómico y que da muchos momentos de risa o de comedia involuntaria, también tiene una ligera construcción aparte de lo que es la trama principal de la protección del hijo de su hermana, de Sue Storm, y de Reed Richards. Me pareció muy interesante lo que hicieron, porque ese momento en el que Shalaval, Silver Surfer, escucha las últimas palabras de todos los mundos existentes antes de que Galactus los haga papilla, la termina carcomiendo por dentro y se escapa, para que al final ella termine resolviendo el asunto, la pelea, por ese momento del Deus Ex Machina, de que llega en el último momento para vencer al villano en turno. La que estaba con el malo se termina rebelando y se sacrifica por el grupo protagónico o el grupo superheroico. Y a sabiendas de que Galactus va por el niño y va a llegar a la ciudad de Nueva York porque es donde está el niño, usan al pequeño como una especie de cebo para que Galactus caiga en la trampa de que llegue a ese teletransportador en Times Square en Nueva York y teletransportarlo, mandarlo lejos de la Tierra para que no vuelva a molestar en ningún momento.
Este plan falla y tienen que recurrir todos a los superpoderes, proteger al bebé en el cuartel general de los 4F, en la Torre Baxter. Así que llega un punto en donde todos terminan utilizando sus poderes y Sue Storm utiliza todas sus fuerzas, todo su arsenal de poder para mandar a Galactus a ese espacio, a ese punto concreto donde está el puente, este teletransportador, para hacer un agujero negro y mandarlo al vacío. Así que es en ese punto cuando ya Sue Storm, en las últimas, cae rendida y muere, porque muere. Llega Shalaval, la Silver Surfer, y se van los dos al agujero negro y todos felices y comieron perdices. ¿Es este tercer acto demasiado sencillo? La verdad sí. ¿Es ingenioso lo que hacen para derrotar a Galactus? Sí, pero en cuanto al alcance, en cuanto al poderío, uno hubiera esperado un poquito más de pelea, un poquito más de amenaza o de destrozo por parte de Galactus hacia la ciudad, pese a que la gente estaba evacuando para irse a la parte subterránea de todas las ciudades, gracias al apoyo de un antagonista que odia a todos los de la superficie, que odia sobre todo a Reed Richards, pero que le tiene cierto aprecio al personaje de Sue Storm, gracias a lo que ella ha hecho en la famosa Future Foundation, una fundación que es planificada por Reed Richards para que el mundo tenga un mejor futuro, y una tipo ONU. Y en ese momento, en determinado punto de la película, cuando ella es la vocera de toda esta Future Foundation, vemos la palabra Latveria. La silla de Latveria está vacía, y eso nos da un indicativo de Doctor Doom y todo eso, para que al final de la película tengamos el pago de Victor Von Doom en lo que se refiere a los Cuatro Fantásticos y al futuro de ese personaje para Avengers 5 y 6. El caso, que el final es emotivo porque los actores dan el 100% para esa escena en donde están llorando la muerte de Sue, pero en el momento en el que ponen al niño en el pecho de su madre, él resucita a Sue Storm y todo termina súper bien, porque ella había agotado sus poderes, había agotado todas sus fuerzas, y el niño la resucita con una banda sonora magnífica, insisto, de Michael Giacchino. Y posterior a todo esto, el equipo celebra la victoria. Les hacen un homenaje, pero en televisión. Ahora los 5 miembros principales. Tenemos a The Thing con la mole con barba. Llegaba un momento de la peli en el tercer acto en donde él intentaba rasurarse, pero como todos tenían que apagar las luces en el mundo entero a las 8 p.m., todos tenían que cumplir con el cometido para que los teletransportadores funcionaran. Y llega un momento en donde hay una amenaza y necesitan combatir otro villano. Todo funciona muy bien. El equipo se vuelve a organizar y vuelven a planificar todo lo que involucra a los villanos que necesitan vencer, así como lo vimos al principio de la película, gracias a que Galactus ya está fuera del alcance, por lo menos en lo que es esta película. Ya veremos si en un futuro hacen una secuela y vuelven a jugar con él. Pero lo que hicieron con Galactus a nivel visual y a nivel amenaza me pareció muy bien. Pudo funcionar un poco mejor en cuanto a amenaza al final de la película, con un tiempo más largo en pantalla, en pelea o en combate, destruyendo algunos edificios, tal vez. Pero como el objetivo nada más era el niño, él iba por el niño y nada más. Pero la parte visual del cómo impone, cómo se ve, es una maravilla lo que hicieron con este antagonista. Y la postcréditos es que pasan 4 años después del final de esta película. Es decir, llevan 8 años siendo los Cuatro Fantásticos. Después de los créditos de dirigida por, escrita por y demás, nos vamos a la mid-credits. Y ya Franklin habla, ya puede comunicarse con su madre. Tienen ahí al pequeño robot Herbie, que está construido a mano en la parte del diseño de las prostéticos y de todo lo que es la parte práctica de la realización de la película. Hicieron práctico al robot y en pantalla se ve muy bien. Es el ayudante tecnológico de los Cuatro Fantásticos durante toda la película. Y entre que están eligiendo qué leer entre Franklin y Sue, mientras ella va a buscar un libro, cuando regresa encuentra a su pequeño frente a un sujeto con capa verde
y el niño tiene la máscara en la mano porque él está tocándole la cara. Es Doctor Doom. Y nos dan a entender de que es Robert Downey Jr. ahí en el set, pero nunca le vemos el rostro. Eso nos lo dejarán como sorpresa para Avengers 5. Es una postcréditos que, por lo que pasa, es muy importante. Y la gente en la que fui a ver la película, la sala en donde estuve, sí puso el grito en el cielo porque ya por fin hay una postcréditos que tiene que ver con el futuro inmediato y que es relevante para lo que viene después. La escena de hasta el mero final es un resumen en canción de la serie animada de los 4F, la caricatura que está en la propia película. Incluso la Mole dice eso, de acuerdo con una frase que siempre menciona, que siempre le piden que mencione, lo de es hora de pelear. Él argumenta que nada más lo pasan en la caricatura y lo termina él diciendo ya hasta el final de la película, para combatir a Galactus, y que por fin nosotros escuchemos esa frase. Es hora de pelear. Nos ponen un poquito ese fragmento como postcréditos. Honestamente no va a nada, pero con lo que nos quedamos es con lo que pasa en la mid-credits. En resumen, esta es una película muy disfrutable, muy digna de los Cuatro Fantásticos. Es la mejor de los 4F, sin bronca alguna, lo dije, por goleada, y barre al resto de las películas, a las dos de los años 2000, y ni se diga a la de 2015, que es un bodrio estrepitosamente horrible. Y también como inicio de la fase 6, es un arranque muy muy agradable y muy digno para lo que es la sexta fase, que concluirá en 2027 con Avengers Secret Wars. Habrá que esperar qué otras novedades hay sobre Avengers 5 y Avengers 6, algunas fotos de rodaje o algo parecido, porque la cosa la están llevando muy secreta. Habrá que ver cómo lo hacen, pero ya falta menos, es el próximo año. En un año y cacho llegará Spider-Man Brand New Day, la cuarta película del Hombre Araña, la que es la película número 38 del UCM, lo que quiere decir que no habrá MCU en el cine hasta Spider-Man 4 con Tom Holland, con John Bernthal, con Sadie Sink y con N número de personajes que estarán en la cuarta película del Arácnido, protagonizada por Tom Holland. En lo que es contenido MCU, tenemos Ojos de Wakanda en octubre, me parece, Marvel Zombies igualmente, y la serie de Wonder Man para el mes de diciembre, live action, con Ben Kingsley otra vez interpretando al personaje de Trevor Slattery, el mandarín falso. Y después de eso, Spider-Man 4, y a ver qué otra serie se le ocurre a Marvel poner por en medio, para que el camino a Avengers Doomsday sea menos estresante, porque a diferencia de la construcción de la saga del infinito para Infinity War y Endgame, aquí necesitarán todo lo que tengan en el arsenal para que Avengers Doomsday resulte por lo menos igual de interesante en premisa y que nos importen los personajes que están ahí, como lo que sucedió en Infinity War y Endgame en 2018-2019. Tienen un reto muy grande entre manos, pero como van a jugar con el multiverso y con la nostalgia, veremos a todo Cristo en Doomsday y Secret Wars. Así que esta es la última piedra que faltaba, el último clavo en el ataúd, que se llama Avengers Doomsday, para ver qué es lo que tienen planeado los hermanos Russo y compañía para diciembre de 2026. Si les gusta el contenido, compartan con su gente, denle click en la campanita para que les lleguen notificaciones, suscríbanse al canal y denle me gusta, y en una de esas les aparece el botoncito de hypear. Si creen que este y otros tantos videos de este espacio merecen ser hypeados, si les da la opción de hypear, denle click con toda confianza porque se agradecerá y mucho. Este domingo hablaré de la tercera y última parte de la quinta temporada de The Chosen y haré un directo hablando con todos ustedes sobre los Cuatro Fantásticos, ya soltando todos los spoilers del mundo y recibiendo las opiniones de todos ustedes, de si les gustó, si no les gustó, cuál es su parte favorita, qué opinan del futuro de Marvel, con Avengers Doomsday, todo eso. Pero ya eso en el directo del próximo domingo. Hablemos de
de los Cuatro Fantásticos. Y para los próximos días esperen la reseña completa de la quinta temporada de The Chosen y un video hablando de las dos películas de este mes de julio, que fueron Superman y los Cuatro Fantásticos, de la unión entre Marvel y DC. Muchas gracias, Marvelitas, y espero que estén todos muy, pero que muy bien.